Primer punto, tenemos una pandemia. Esto es una epidemia que trasciende fronteras y además con un coronavirus nuevo para el cual no tenemos ni vacunas ni tenemos realmente tratamientos. Esto es importante, pero también vale la pena señalar que estamos viendo muchos mitos. Muchos gobiernos, muchas empresas, entidades están tomando medidas que no son las adecuadas. Para tratar de entender la situación, le he pedido la presencia en este programa a la doctora Ofelia Rosales del Real. Ella es infectóloga hospitalaria. Y Ofelia, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Muchas Sabemos que gracias es por la una invitación. pandemia, sabemos que no tenemos, de hecho, tratamiento, sabemos que, pues, que tiene una letalidad alta de 3.7, 3.5, dependiendo cómo la midamos. Pero muchas de las medidas que se están tomando parecen absurdas. Veo que la Organización Mundial de la Salud desaconseja cerrar fronteras y veo que muchos países cierran fronteras. ¿Qué opinas? Ok, bueno, es algo importante a mencionar esta cuestión del cierre de fronteras, porque aunque algunos países lo han hecho, se ha visto, no con esta epidemia, con muchas otras epidemias previas, que el cierre de fronteras no evita que tú tengas un contagio de este tipo de virus que son respiratorios. A diferencia de las medidas que se nos están recomendando, tanto por la Secretaría de Salud como Organización Mundial de la Salud. Bueno, mucho menos si cierras la frontera nada más a los extranjeros, pero no a los nacionales. Eso no Exactamente. parece tener mucho sentido, Si pero lo tu están haciendo nacional. todos. Así es más bien una medida un poco como de miedo, ¿no? Este miedo a no estoy tomando una acción, este miedo a tengo que cerrar porque es como voy a tratar de contener la pandemia, pero la realidad es que para un virus no hay una frontera, ni física ni por raza. Estaba yo viendo que en los aeropuertos de Estados Unidos están tratando de medir temperatura. ¿Tiene sentido? Se supone que los portadores de este coronavirus pueden ser asintomáticos y pueden no tener fiebre, ¿no es así? Es correcto. Tú no puedes saber únicamente con la presencia de fiebre o de síntomas respiratorios si una persona tiene o no coronavirus. Y eso es muy, muy importante de entender y el por qué se están emitiendo las recomendaciones que tienen más que ver con higiene personal. Por ejemplo, cuando me decía una persona, cuando señalaba yo que precisamente las autoridades dicen que no tiene sentido estar tratando de tomar la temperatura, me dicen, entonces, ¿qué hacemos? Y decía yo, lávate las manos. Y me dicen, no, pero es que eso es muy sencillo. Y lo que pasa es que los políticos parece que no pueden recomendar cosas tan sencillas, pero sí es la forma más eficaz, como dice la Organización Mundial de la Salud, de prevenir la infección. Definitivamente sí. Y vamos a poner un ejemplo muy antiguo, cuando la plaga. Seguramente ya todo el mundo ha visto estos trajes que salen con pico de los médicos que trataban a pacientes con plaga y demás. Se vio que la población judía tenía menos probabilidad de tener la plaga. Y no era tanto por una cuestión de raza o alguna cuestión adicional, salvo las medidas de higiene. Eran personas más limpias, que lavaban sus manos como parte ahora sí que de su propia raza o su propia estructura social, y esto les permitía pues estar, digamos, libres de este tipo de infecciones. E incluso se llegó a decir que no, es que los judíos fueron los que vinieron y trajeron la Sí, plaga para que recuerdo que todos sí. los demás se infectaran. Y es algo tan sencillo, una medida tan simple que puede ayudar a salvar millones de personas. La OMS hace dos recomendaciones fundamentales, hace varias, pero las dos fundamentales, dice, lo más importante es lavarse las manos con agua y jabón, porque hay gente que piensa que el gel, por ser un producto artificial, es más eficaz, nos dice que no. Y la otra es la distancia. Cuéntanos. Así es. Con respecto a la primera medida, que para mí es la más importante de todas, el lavado de manos es con agua y jabón. ¿Por qué el alcohol gel? Porque muchas veces podemos estar en un lugar donde no tenemos un acceso rápido a agua, jabón y lo que necesitamos para secar nuestras manos. Por este motivo, el alcohol gel nos sustituye sin ser igual de efectivo que un lavado de manos. Esto es muy, Eso muy es importante, importante. no es igual de eficaz que el lavado de manos. ¿Por qué es más eficaz el lavado de manos? Es para determinado tipos de infecciones. Trasladándolo al contexto hospitalario, tenemos algunas infecciones como Clostridium difficile, donde pueden quedarse esporas que no se eliminan con el alcohol gel. Entonces, en este caso, el lavado de manos es más efectivo. Para el resto de bacterias y virus, en realidad es efectivo tanto alcohol gel como agua, pero finalmente, si tenemos acceso a agua y jabón, es mejor. En el caso del coronavirus, ¿sería la eficacia más o menos igual del gel y del lavado de agua y jabón? Porque la OMS dice,
preferentemente agua y jabón. En realidad, el propio detergente tiene un efecto sobre el coronavirus o, bueno, cualquier tipo de virus que lo desnaturaliza. Es algo similar a lo que hace el alcohol gel. Sin embargo, tenemos dos cuestiones diferentes con el lavado de manos y el alcohol gel. El lavado de manos dura un poco más y probablemente esta mayor duración también nos ayude a que sea más efectivo. Si la distancia es crucial en estos momentos, yo supongo que un festival de música como el Vive Latino sí fue un error, ¿no se debió haber permitido? Definitivamente es una decisión cuestionable porque aunque no hemos tenido evidencia de que haya en México lo que le llaman la transmisión local o transmisión O sea, los comunitaria, casos son importados hasta ahora. hasta el momento son importados. Sin embargo, es muy probable que haya muchos casos que aún no se han documentado. Y definitivamente el cancelar o no eventos sí es una decisión que depende completamente de los organizadores, el gobierno y demás, pero también hay una responsabilidad social. Si yo sé que están las circunstancias de esta manera, guardo mi propia distancia sana. ¿De acuerdo? ¿Qué piensas de los políticos que siguen dando besos y abrazos, sobre todo a niños en sus presentaciones? Definitivamente besos y abrazos ya desde hace varias semanas deben de estar prohibidos para todos y Hasta para los políticos. por supuesto, porque estamos hablando de la imagen de un país, la imagen y credibilidad que hay de las medidas que se están tomando. Nos da un doble mensaje, un mensaje de doble moral. Por un lado, te estoy diciendo guarda sana distancia, no saludes de beso, no saludes de abrazo, no saludes ni siquiera de mano, guárdate en tu casa, pero por otro lado tengo una imagen política, una imagen que es muy fuerte en cuanto al país y la gente va a seguir el ejemplo de estas personas. Y al mismo tiempo, las personas que están diciendo que tomemos todas estas medidas para cuidarnos pierden credibilidad en cuanto a que sus medidas sean realmente eficaces. ¿Qué opinas como política pública que alguien diga, bueno, pues lo que debemos hacer es que este político se infecte porque así se queda inmune a la enfermedad? ¿Qué opinas? No es ni siquiera algo real. Incluso podemos tener casos de pacientes que tengan coronavirus y que no llegan a desarrollar la inmunidad para que se puedan proteger de un Hemos visto segundo evento. recaídas. ¿Significa Es esto que la correcto. enfermedad no dio inmunidad? Es correcto. No pasa en todas las personas, pero sí hay un pequeño grupo de personas que no llegan a desarrollar inmunidad en contra de coronavirus y se encuentran en riesgo permanente a pesar de ya haber contraído la enfermedad en un evento previo. ¿Qué son las fases, fase 1, fase 2 de una pandemia o de una epidemia? Las fases nos ayudan a imaginarnos cómo está haciendo el movimiento del coronavirus y cuáles son las medidas que debemos de tomar. Tenemos la fase 1, que estamos ahorita como entre esta transición entre fase 1 y fase 2. Todavía nos encontramos en fase 1, pero ya estamos tomando medidas de fase 2 como mayor prevención. En este caso, fase 1, hablamos de la importación de casos. Y aquí incluyen las personas que estuvieron en otro país y se infectaron en otro país, como sus contactos cercanos. Todos estos se llaman casos importados o asociados a casos importados, o bien infección de primera o segunda línea, ¿de acuerdo? En este caso, podemos decir que no hay transmisión comunitaria. Sin embargo, aquí no estamos tomando en cuenta a las personas que son asintomáticas y que pueden llevar la infección a otros sitios. Es por esto que existe la recomendación que si viajaste a uno de estos lugares, no tienes síntomas, te mantengas en tu casa haciendo una cuarentena como si tuvieras la enfermedad. ¿Por qué no estamos viendo casos de niños infectados por el coronavirus? Aquí hay varias teorías. Al ser un virus nuevo, aunque tiene unos hermanos que ya hemos conocido a través del tiempo, pareciera ser que hay ciertos receptores a nivel pulmonar que se expresan más en personas mayores y que en los niños no están tan expresados. Y al no estar expresados, aunque estén cercanos al virus, es menos la probabilidad de que se contagien. Entonces, eso es lo que ha hecho que veamos mucho menor número de casos en niños, pero que finalmente no están exentos. ¿Por qué la mayor parte de las víctimas son personas de más de 60? Aquí, en realidad, el solo hecho de tener más de 60 años te aumenta el riesgo de tener una enfermedad grave de cualquier tipo de infección respiratoria.
no solamente coronavirus, pero sí se ha visto que tiene mayor letalidad en este grupo de personas y principalmente en personas que padezcan hipertensión o que padezcan problemas del corazón. Y esto algunas personas lo han relacionado sin que esté completamente la información cerciorada o que podamos decirlo llanamente, Todavía no tenemos suficiente información de esta enfermedad, Todavía ¿no? no tenemos suficiente información para decir esto es blanco y esto es negro. Estamos como en un área gris en el que estamos tratando de ver causalidad sin que realmente sepamos si una causa es relacionada con otra. Para poner un ejemplo simple, vamos a poner cuando en algún momento se llegó a decir que las personas que tomaban café tenían mayor propensión a cáncer de pulmón, cuando en realidad el problema era que estas personas que tomaban café habitualmente fumaban más. También. Entonces, todavía no estamos en un momento en el que podamos decir si es causa-efecto, sino de hacer algunas observaciones y a través de esto empezar a sacar conclusiones. Hay enfermedades como, no sé, como el resfriado común, la gripe, que para las que no tenemos medicamentos, solamente el reposo, los líquidos. ¿Puede ocurrir esto en este caso, el del coronavirus? Es completamente vigente. En realidad, para el único virus para el que tenemos, virus de infección respiratoria para el que tenemos tratamiento es para influenza. Sí, el Tamiflu y ese tipo de... Exactamente, los el Tamiviro, Tamiflu es el tratamiento para influenza, pero que no es activo contra coronavirus, ni contra ninguno de los otros virus respiratorios. ¿Funcionaría tener una vacuna? Sé que hay muchos proyectos de vacuna ya, de hecho estaba viendo en la página de la OMS 35 proyectos que están avanzando. Exactamente, muy parecido a cómo sucede con influenza. El por qué tenemos una vacuna de influenza es por la gran cantidad de personas que se contagian al año y la mortalidad que tiene una infección por influenza. De hecho, en influenza estacional en Estados Unidos veía yo cifras de 50,000 muertos al año, muchos más que en el caso de esta enfermedad, pero no genera tanto miedo porque ya la conocemos, ¿esa es la cosa? Exactamente, no genera miedo porque es una enfermedad con la que ya somos viejos conocidos y sabemos que hay un tratamiento. Entonces, como que eso nos genera cierta tranquilidad. Aún así, a pesar de que tenemos... y además tenemos vacuna, que esa es otra cosa importante. A pesar de tener vacuna, hay muchas personas que no se vacunan y tuvimos este año especialmente una circulación importante de influenza H1N1 con casos graves. Veía yo la información de la epidemia que tuvimos en 2009 de H1N1, virus de influenza, y encontré que la costumbre de lavarse las manos ayudó finalmente a combatir esa infección, pero muchas otras infecciones también. Interesante, cuéntanos. Es correcto. ¿Por qué? Cuando tenemos estas medidas de higiene de manos es control de absolutamente todas las infecciones. Si yo me lavo las manos, es menos probable que me vaya a enfermar del estómago, es menos probable que me infecte de cualquier otro virus respiratorio. Y obviamente influenza o ahora COVID-19 serían casos que también van a disminuir su presencia entre mayor apego tengamos a estas medidas. Ofelia Rosales del Real, infectóloga hospitalaria, gracias por esta conversación. Claro Aprendí mucho, siempre es importante, sobre todo tomar decisiones sobre bases científicas. Gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.